Hoy la visita incómoda se traslada al centro de la Ciudad de México, donde transcurre la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Quedamos de encontrarnos ahí con una de sus invitadas, la politóloga argentina Arantxa Tirado. Déjenme contarles un poco de esta mujer y explicarles por qué me pareció importante venir aquí para platicar con ella. Arantxa es una politóloga de izquierda que analiza los procesos latinoamericanos desde una perspectiva regional. Vino a México a presentar un libro de la mayor actualidad, Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley. Los golpes de Estado, que fueron tan comunes en América Latina durante buena parte del siglo XX, empleaban generalmente a las Fuerzas Armadas y solían ser episodios violentos. En el contexto actual, cuando los golpes militares ya no son tan fáciles de acometer como ocurría en el pasado, los mecanismos para sacar del poder a gobiernos incómodos suelen ser más sutiles, menos evidentes y, por lo general, no recurren a la violencia. Una de las nuevas modalidades del golpismo, nos explica Arantxa Tirado, es el lawfare, un término que podría traducirse al español como guerra jurídica o guerra judicial. El lawfare emplea las leyes nacionales e internacionales de forma tramposa. Lo hace para atacar políticamente a gobiernos electos democráticamente. Gobiernos que, por lo general, gozan de un amplio apoyo popular. Con tal de reventar a gobiernos de izquierda en América Latina, las derechas nacionales e internacionales han construido casos judiciales que parecen legales, pero que en realidad tienen la intención de quitar del poder a líderes incómodos para la élite económica e impedir que participen en procesos electorales donde se anticipa su victoria. Según Arantxa Tirado, un ejemplo de ello lo vimos en México en 2004, cuando se desaforó a López Obrador del gobierno de la ciudad. Pero también lo vimos con Dilma Rousseff en Brasil, con el encarcelamiento de Lula, con las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, o también con Evo Morales en Bolivia. De todo esto vamos a hablar hoy en La Visita Incómoda con Arantxa Tirado. ¿Arantxa o Arantxa? ¿Cómo Aranza, estás? Aranza, pero en México Aranza. En México. 11 años llamándome Aranza. Oye, mucho gusto, Igualmente. Fíjate que, leí tu libro sobre el lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. Muy interesante, Y traigo muchas preguntas para hacerte. Pero fíjate que el término lawfare en países sudamericanos se conoce mucho. En México no se habla tanto de lawfare. Es un término que apenas estamos conociendo, quizás porque no tenemos la experiencia de los gobiernos progresistas que ha tenido países sudamericanos y que han enfrentado este tipo de cosas. Pero es algo de lo que tenemos que estar todos alertas, porque de alguna forma ya lo vivimos en México en 2004 con el intento de desafuero a López Obrador, pero lo podemos llegar a vivir en cualquier momento. Entonces yo creo que yo lo primero que te quería pedir era que explicaras un poco, porque luego uno se confunde con tantos conceptos. Lawfare, guerra híbrida, golpe de Estado blando, ¿qué diferencia hay entre todos estos términos? Bueno, esto es todo un debate académico, teórico, que no sé si interesa tanto, pero es necesario darlo porque a veces estos términos se popularizan, se ponen de moda y se utilizan de manera un poco laxa. El lawfare equivale a la guerra judicial. Es un término que viene del ámbito militar. Su origen está vinculado pues, a militares estadounidenses que también lo popularizan, dicen que lo acuñan, pero bueno, ahí hay todo un debate. Y pretende dar cuenta del uso de la ley para aniquilar a un enemigo político. Hay diferentes interpretaciones dentro del lawfare, pero digamos que a la que yo me sumo es la de algunos analistas latinoamericanos que conciben el lawfare como una táctica de guerra que se ha usado principalmente contra la izquierda latinoamericana para apartarla del juego político. Una guerra a través de los jueces. Una guerra a través de los jueces que también precisa del uso de medios de comunicación, que también tiene un componente necesario para poder hablar de lawfare, según algunas personas, otras no están tan de acuerdo, que es la voluntad de reconfiguración geopolítica del continente. Y al ser una táctica bélica, se enmarca este lawfare en la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Es la modalidad bélica que se lleva adelante en el siglo XXI, tal como se ha teorizado, también está en debate, y sería el uso de cualesquiera instrumentos
sean legales, sean mediáticos, sean diplomáticos, políticos, económicos, etcétera, para neutralizar a un enemigo político. Y en ese sentido, el lawfare sería una parte de neutralizar en el mejor de los casos. Exactamente. Apartar y, como decimos en México, mandar a la chingada. Exactamente. Sería incluso, algunos hablan de un asesinato civil. Ajá. O sea, es decir, es un método que te permite pues, hacer cambios de régimen por la vía de impedir que ciertos mandatarios con gran apoyo se vuelvan a presentar a elecciones o pierdan ese apoyo, pierdan el crédito que tienen, se desprestigien los procesos de transformación y de cambio. Ajá. Y no tienes que dar un golpe de Estado clásico como ha sido en otras épocas de América Latina. Pero déjame jugar un poquito al abogado del diablo, porque el término lawfare lo han usado gobiernos o digamos quienes defienden el progresismo de los ataques de los sectores conservadores, ¿no? Pero la realidad es que siempre que un político es investigado por corrupción, va a decir que es político, sea de izquierda o sea de derecha. Siempre van a decir, no, es que me quieren acabar, me quieren desprestigiar. Y ese es el pretexto de siempre cuando a un político lo persiguen. El lawfare es solo cuando se quieren ir en contra de los gobiernos progresistas o en contra de los gobiernos de izquierda, o también podría ser haber lawfare en contra de un gobierno de derecha, por ejemplo. Pudiera haber una guerra judicial contra un gobierno de derechas, pero aquí estaría faltante la pata geopolítica, es decir, Estados Unidos no va a sacarse en medio a un mandatario que está a favor de sus intereses, no le hace falta. Y sí es cierto esto que tú apuntas, que también es muy fácil utilizar el escudo del lawfare si eres un corrupto y dices, bueno, pero a mí me están persiguiendo por un motivo político, porque yo en realidad no soy un corrupto. Bueno, ahí yo creo que la historia pone a cada cual en su lugar, y lo que estamos viendo en los casos que se han llamado claramente lawfare es que las causas que se arman de manera bastante torticera, con una serie de irregularidades procesales y con poco sustento, están cayendo. ¿Tú ves a Estados Unidos detrás de los procesos de lawfare en todos los importantes que ha habido en América Latina? Sí, indirectamente están. Claro, esto es difícil de demostrar, y por eso cuando tú apuntas a este elemento, la gente te dice, bueno, pero ya están otra vez aquí los chairos, sí, con teorías de la conspiración, y están de conspiranoicos. Exactamente. Y no sé qué. Pero ¿qué elementos hay para pensar que Estados Unidos está realmente detrás de esto de manera importante, de las guerras jurídicas? Bueno, el primer elemento es seguir la historia de lo que han sido las relaciones de Estados Unidos-América Latina desde el siglo XX, ¿no?, en adelante. Siempre ha habido una injerencia de Estados Unidos hacia la política interna latinoamericana de los diferentes países, en diferentes modalidades, sea, como digo, con golpes abiertos, con golpes encubiertos, o con mecanismos de injerencia que pueden ir desde la cooperación al desarrollo. Y en ese sentido, por ejemplo, toda la cooperación que se hace desde los 80 para transformar los sistemas judiciales latinoamericanos y adaptarlos a los intereses estadounidenses se pueden tomar como un elemento. Los cursos de formación a jueces latinoamericanos bajo la égida estadounidense. ¿Sí? ¿Hay mucho de eso? Bueno, el juez Moro, por ejemplo, ¿no?, el famoso juez brasileño. ¿En Estados Unidos? No tanto que se formara en Estados Unidos, pero sí era un alumno de estos cursos, ¿no?, que daban los Estados Unidos. Y obviamente no quiere decir, por ejemplo, yo he estudiado en México, en la UNAM, no necesariamente tengo que trabajar para el gobierno de México, ¿no? Pues eso no me vincularía. Pero cuando tú ves que estos jueces, como en el caso de otros jueces argentinos, van y entran a la embajada de Estados Unidos a pedir consejo, y luego hay filtraciones de Wikileaks donde el embajador de Estados Unidos en Brasil expresa su interés, el interés de su país por los recursos petroleros y su voluntad de maniobrar para que eso se garantice, que quede en manos de empresas estadounidenses en lugar de manos de Petrobras, pues podemos ir atando cabos igual de manera un poco suspicaz. Sí. Oye, ¿cuál es la función de todo esto de los medios de comunicación? Que sabemos que en nuestros países son aliados, pues, del poder económico, muchas veces de los sectores más conservadores. ¿De qué papel han jugado en las guerras jurídicas, en el lawfare, en los golpes blandos en general? Un papel fundamental, porque son la parte necesaria para ejercer esa presunción de culpabilidad que se hace desde los medios. Es decir, se monta la causa judicial,
pero luego tú necesitas que eso llegue a la población, que la población sea constantemente bombardeada con la idea de que Lula es un corrupto, Andrés Manuel hace esto, hace lo otro, Cristina Fernández, otra corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese uso que ellos hacen también político y hasta de estrategia de guerra, ¿no? Como ha sido en algunos casos, contra esos mandatarios, se ve, ¿no? Son imprescindibles, efectivamente. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Tal vez el paso que dio López Obrador de jefe de gobierno a presidente de México no se puede entender sin su desafuero en 2004. Aunque en ese tiempo no existía el término lawfare, esta historia perfectamente podría entrar en la definición de guerra judicial. Al menos así lo sugiere Arantxa Tirado en su libro sobre el tema. Recordemos que todo empezó por un asunto que parecía irrelevante. López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, intentó abrir una calle para dar acceso a un hospital. Una decisión que violó un amparo de los privados que tenían esos predios. Por esta cuestión legal, que parecía mínima, se intentó quitar el fuero a López Obrador y así hacer que se sometiera a la justicia. Hoy es bien sabido que en realidad el objetivo de fondo era inhabilitar a un jefe de gobierno que iba ganando popularidad e impedir que participara en las elecciones presidenciales de 2006. La demostración de ello, nos dice Tirado, es que el caso estaba planteado de forma jurídicamente débil y que hubo una participación directa de Vicente Fox. Pero si lo que buscaban era debilitar a López Obrador como candidato presidencial, el tiro le salió por la culata, porque el entonces jefe de gobierno ganó todavía más popularidad y logró presentarse a las elecciones de 2006. Más aún, para muchos, el obradorismo como movimiento político nació con el proceso de desafuero. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Tú dices en tu libro que el primer lawfare, digamos, no sé si en la historia de América Latina, pero sí en nuestra historia reciente, fue en México. Justo en un país donde no estamos familiarizados con el término, pero que fue en México y fue con el actual presidente, que entonces era jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué le llamas esto un lawfare? ¿Qué es lo que viste en eso que pasó en México? Que además tú conoces bien México porque viviste varios años aquí. ¿Por qué lo caracterizaste esto como lawfare? Porque al estudiar las características del lawfare, es decir, la persecución judicial para apartar a un líder político que concita mucho apoyo de la contienda electoral, los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el país objetivo, el timing político, ¿no? Es decir, cómo se van filtrando las noticias y cómo se van acompasando esas filtraciones con otros intereses del mundo empresarial y demás, y además esa participación, ¿no? del mundo empresarial a través de los medios de comunicación, que no son solo aliados, sino que a veces son directamente brazo representante. Pues yo pensé, no he leído a nadie que diga que el desafuero de Andrés Manuel fue un proceso de lawfare, pero yo me atrevería a decir que tiene todas las características. Sí, yo tampoco había leído a nadie que lo dijera. Oye, pero al final también hay un momento en el cual el lawfare, el intento de hacerle lawfare a un líder, también puede terminar catapultándolo hacia un mayor liderazgo, fortalecerlo. Digamos, López Obrador, de ser jefe de gobierno y que le hayan hecho un desafuero en 2004, pues terminó siendo presidente varios años después y hoy ya está ahí en Palacio Nacional, aquí cerquita. De la misma manera Lula le hicieron lawfare y hoy pues es probable, ganó el primer turno de las elecciones. De pronto también les puede salir el tiro por la culata, ¿no? Sí, y eso demuestra que las estrategias que utiliza Estados Unidos o los enemigos políticos de las víctimas del lawfare no son infalibles. Es decir, claro, también aquí hay una cosa de ensayo y error que a lo largo de la historia se ha producido y yo creo que se van probando tácticas diferentes para las diferentes coyunturas políticas y eso también da esperanza, ¿no? Es decir, creo que también, ¿qué sucede? Se han podido
estos líderes fortalecer, porque los pueblos se dan cuenta, porque también con la denuncia, la difusión de los mecanismos, con la memoria histórica de cómo han sido todas estas intervenciones, se hace conciencia. Entonces la gente, mucha gente se da cuenta, ¿no? Y también, obviamente, el caso de Andrés Manuel, pues tenía ya una base de apoyo popular muy, muy, muy grande, que con los ataques que sufrió, no solo en forma de guerra judicial, ¿no?, sino este fraude que le hicieron en 2006, pues hizo, y además él siguió persistiendo, pues hizo que mucha gente viera que sí iba en serio y le diera su confianza. En las últimas 2 décadas se han dado varios casos de lawfare en América Latina. En Brasil, el gigante sudamericano ha protagonizado los episodios más evidentes de persecución judicial. Primero, ocurrió contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Luego, contra Lula da Silva en 2018. En medio de una ola de escándalos de corrupción, escándalos que incluían esquemas de desviación de recursos de Petrobras, se acusó a Dilma Rousseff de algo tan insignificante como haber disfrazado el déficit fiscal. Por este asunto, el Congreso brasileño determinó que Dilma debía dejar la presidencia para poder ser juzgada. En su lugar, quedó el vicepresidente Michel Temer, un hombre de derecha. Desde el principio, fue muy evidente que todo se trató de una jugada para sacar a Dilma de la presidencia. Claro, todo bajo una apariencia de legalidad. Pero la cosa no terminó ahí. A partir de entonces inició una verdadera guerra judicial que llevó a inhabilitar al histórico líder de la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, a través de acusaciones muy endebles y escasamente sustentadas de corrupción. Así, Lula fue encarcelado en 2017 y se impidió que participara en las elecciones de 2018, en las cuales ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro. Al final, tanto Dilma como Lula terminaron siendo exonerados. Las causas judiciales en su contra eran tan débiles que terminó por demostrarse que eran parte de un estratagema para desactivar políticamente a la izquierda en Brasil. A esos extremos puede llegar el lawfare. El caso paradigmático del lawfare en América Latina es Brasil. Ahí hay 2 ejemplos, aunque en realidad, bueno, el de Dilma pues no fue una guerra jurídica, fue un juicio político aprobado por el Parlamento brasileño, pero en el caso de Lula sí, ¿no? El caso de Lula es propiamente lawfare porque son los jueces, es el juez Moro, es el procurador Beltrán Dallagnol, creo que se llamaba. ¿Cómo fue esto así? ¿Por qué no se lo cuentas un poco a la gente que no conoce bien la experiencia de Brasil? Un poco qué fue lo que pasó ahí. Bueno, Brasil es el caso paradigmático por lo burdo, ¿no?, de cómo se armaron las causas contra Lula da Silva. Es cierto que el Partido del Trabajo tenía casos, ¿no?, escándalos de corrupción, no en la figura de Lula, sino en otros funcionarios y, bueno, casos de corrupción que tenía el PT igual que el resto de partidos. Y este clima de hastío de mucha gente con la situación de corrupción, toda una serie de tejemanejes de las bancadas políticas y demás que llevaron al impeachment a Dilma, yo creo que vieron la oportunidad como de ir a por Lula, porque se planteaba como el candidato y tenía unos niveles de respaldo muy altos y la única manera era pues atajar su candidatura a través de esta guerra sucia. Entonces le armaron causas, pues, por ejemplo, decían que tenía un apartamento que le habían regalado producto de coimas de empresas y demás, que él pues dijo, yo nunca he visitado este apartamento, yo nunca, o sea, nunca realmente probaron nada. No hubo probaron muchas nada. Críticas de muchos juristas a cómo se llevó a cabo el proceso y además el hecho de que instalaron una especie de estado de excepción en Brasil. Y además, luego se ha sabido por filtraciones que el juez Moro, que es el juez que acusó a Lula, estaba coordinándose con la fiscalía, o sea, el juez que juzgó, perdón, a Lula, se estaba coordinando con la fiscalía
que es algo que está prohibido, y estaban filtrando a la prensa información, incluso el juez Moro filtrando elementos secretos del sumario a través de su cuenta de Twitter, y luego el juez Moro acabó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Yo creo que es bastante elocuente. Entonces, ahí hubo una serie de vulneraciones a la presunción de inocencia del presidente Lula, hubo una serie de fallas procesales, hubo también una participación de los medios para generar esa idea de Lula corrupto en el marco, insisto, de unas movilizaciones sociales. Podemos decir que en cierto modo pues espoleadas por el papel de los medios, pero que también respondían a una insatisfacción, unas manifestaciones de un cierto segmento de clase también en Brasil. Todo hay que decirlo, que quizás no era el segmento de clase que daba respaldo mayoritario a Lula. Y un poder judicial en Brasil muy capturado por grupos de la derecha. Eso quizás uno de los aprendizajes para la izquierda es que hay que transformar el poder judicial, hay que reformar ese poder, porque es un poder muy conservador. Sí, y también democratizarlo. ¿Y a qué voy? Voy que, por ejemplo, en el Estado español, que es un país, entre comillas, ¿no?, del primer mundo, donde se supone que en España todo el mundo puede ir a la universidad, todo el mundo que quiera, todo el mundo podría estudiar Derecho, presentarse oposiciones para juez, fiscal. En realidad hay un filtro de clase muy grande, porque ¿quién se puede preparar durante tantos años con un costo de un preparador de 300, 500 euros mensuales sin trabajar, estudiando más de 8 horas al día para optar a esa plaza de funcionario o funcionaria? Pues poca gente, y en el caso de las sociedades latinoamericanas todavía la brecha de clase es mucho más grande. Entonces yo creo que los mecanismos de acceso, que también van aparejados con un sesgo ideológico, sin duda, porque bueno, no es que sea, no por el hecho de tener mucho dinero vas a ser de derechas, pero sí hay una correlación, ¿no? Claro. Genérica, ¿no?, sociológica, pues nos permiten pensar que tendría que haber una democratización, ¿no?, que hiciera que otros segmentos sociales pudieran acceder, que no es garantía de que vaya a funcionar bien la justicia, pero es un paso, yo creo que previo, y luego, por supuesto, esto y otros elementos que habría también que reformar, y que eso lo dejo ya para los especialistas. Argentina tampoco ha estado libre de guerras judiciales, como muestran las múltiples causas que pesan sobre la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Desde 2017 se han abierto varios procesos judiciales en su contra, desde la responsabilidad por la muerte de un fiscal incómodo a su gestión, hasta acusaciones de corrupción durante sus administraciones. Aunque nunca se ha demostrado su culpabilidad, se siguen multiplicando causas en su contra, aparentemente para evitar que compita en las elecciones. Las primeras acusaciones de Cristina estaban destinadas a impedir que compitiera en las elecciones de 2018, en las que finalmente apareció en la fórmula a la vicepresidencia. Ahora que en Argentina se acercan las elecciones de 2023, han vuelto a revivir viejas acusaciones de corrupción. En agosto de 2022, unos fiscales opositores reavivaron un viejo caso de supuesta corrupción de hace más de 15 años y solicitaron 12 años de cárcel para Cristina Fernández. La acusación es por algo relativamente menor: participar en el supuesto desvío de unos fondos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Estas acusaciones, dice Arantxa Tirado en su libro, no han podido probarse antes, pero están siendo convenientemente reactivadas a un año de las elecciones presidenciales. ¿Será acaso mera coincidencia? Cristina Fernández y sus seguidores denuncian que se trata de lawfare, de un claro caso de guerra judicial que busca desactivar políticamente a la ya histórica líder peronista. Hablemos de Argentina. Cristina Kirchner, que hoy es vicepresidenta, está enfrentando una serie de acusaciones que se dice que están muy armadas políticamente de cara a las elecciones de 2023, a las elecciones presidenciales de 2023, en las cuales ella podría ser la candidata. ¿Qué estás viendo en Argentina? Pues estoy viendo una
vicepresidenta, expresidenta, que está demostrando, está defendiéndose con uñas y dientes porque ella misma está llevando adelante su defensa. Ella es abogada, ¿no? Ejerció además antes de dedicarse a la política o en paralelo durante algún tiempo. Estoy viendo que hay un lawfare que tiene elementos de ensañamiento específico por el hecho de tratarse de una mujer. O sea, con Cristina la prensa se ha explayado en epítetos machistas, incluso cuestionando su salud mental, cuando no hay nada más que escuchar a esta mujer y darse cuenta que se puede estar de acuerdo o no, pero es una persona bastante inteligente y con una capacidad, ¿no? de argumentar y de defender su punto. Y estoy viendo un intento de apartar a alguien de la competencia electoral, pero que creo que va a ser fallido, porque de hecho el otro día salían unas encuestas donde ella lideraba, según estas encuestas. Puede ser que esté pasando lo que en otros lados, que terminen fortaleciéndola por la persecución. Sí, y además con este atentado, intento de magnicidio del otro día, hace unas semanas o meses, pues yo creo que también hace que alguna gente se pare a pensar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando en este país? Como para que alguien tenga esos niveles de odio tan fuertes para ir y ponerle una pistola en la cabeza prácticamente a una persona solo porque no piensa como ella. ¿Recuerdan ustedes que en 2019 el gobierno de López Obrador rescató a Evo Morales tras un golpe de estado en su país? Este episodio sí tuvo elementos de un golpe clásico, porque participaron los militares, pero también tuvo elementos de lawfare. En 2019, Evo Morales buscaba un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, la Constitución boliviana impedía que volviera a reelegirse. Para tratar de burlar esto, Evo convocó un referéndum en 2017 para preguntar al pueblo boliviano si aceptarían otro mandato suyo. El resultado fue negativo. A pesar de esto, el presidente boliviano volvió a presentarse en las elecciones de 2019 por un fallo del Tribunal Constitucional que le permitía reelegirse indefinidamente. Esto hizo que los ánimos se encendieran en las elecciones de 2019, en las que Evo Morales ganó, aunque por un margen que apenas sobrepasaba el límite para evitar una segunda vuelta. La oposición boliviana salió a decir que había sido un fraude electoral y llamaron a la movilización social. A ello se sumó un informe de la OEA en el que esta organización declaraba que había habido irregularidades en el proceso, en lo que se interpretó como un claro ejemplo de intervencionismo. Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral hemos testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Se multiplicaron las protestas por todo el país y reinó un clima de caos. Evo Morales llamó a que repitieran las elecciones con tal de tranquilizar a la gente. Pero era demasiado tarde. Una gran multitud de sectores pidieron la renuncia de Evo. Finalmente, el ejército le sugirió amablemente al presidente que presentara su renuncia. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. En noviembre de 2019, Evo Morales anunció que dejaba la presidencia. Renunciar a mi cargo de presidencia. Avanza, otro de los casos donde tú tienes en este libro en el que hablas de lawfare es el de Bolivia. ¿Qué tú dices? Bolivia es un caso mixto donde hay elementos de lawfare con elementos del golpismo tradicional. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, esto también son afirmaciones que hacemos los académicos porque siempre queremos categorizar. No, pero es útil. Y poner etiquetas. Pero como tú también has estado y estás en la academia, pues me entiendes. Claro, a mí me parece que el caso de Bolivia tiene elementos de uso de la ley, sin duda de la ley electoral, de una manera muy retorcida, muy curiosa, que es utilizar la propia ley para deslegitimar el proceso electoral boliviano, además con la injerencia externa de esta misión de observación electoral de la OEA, que hace un dictamen, hace un informe que lleva a una situación en la que el gobierno de Bolivia se ve atrapado y aun teniendo toda la voluntad de solucionar, incluso de
de ceder, ¿no? Cuando habían obtenido el mínimo necesario según la ley, por culpa de esta injerencia y por culpa de la buena voluntad del gobierno boliviano, se acaba en una situación que es aprovechada, y yo creo que esto era un libreto previo, claramente, y además había documentos de agencias de think tanks, de inteligencia estadounidenses que apuntaban, ¿no? O sea, que daban señales de alarma, que es aprovechado para forzar un escenario de cambio de régimen con la participación de los militares, que sí, invitan a irse. Que es un actor que ya no estaba tan presente en los golpes en América Latina. Esa es de hecho la tesis de tu libro, que ya no, el lawfare ya no son golpes donde los militares actúan como protagonistas, digamos, con el elemento de la violencia, pero en el caso de Bolivia sí volvemos a ver eso. O sea, como que eso que creíamos que se había ido, en realidad no se ha terminado de ir del todo. No, y además con unas campañas mediáticas también en redes sociales muy fuertes para posicionar la idea de que no se estaba dando un golpe de Estado, que en realidad Evo se estaba yendo por su propia voluntad. Bueno, yo me imagino que cualquier presidente que tiene una serie de militares que salen a pedir su renuncia, pues interpreta perfectamente la señal que le están mandando, ¿no? Que su vida corre peligro. Arantxa, el papel de la OEA, tú también hablaste de eso, de Luis Almagro, este personaje, digamos que pues de alguna forma no se pronuncia en contra de Áñez y es muy activo en contra, discursivamente en contra de Evo, pero ¿qué papel, o sea, tú acusarías a la OEA de golpismo en el caso de Bolivia? Yo acusaría a Luis Almagro de golpismo, porque quiero hacer una diferenciación clara entre las personas que pueden integrar una misión de observación electoral, donde hay personas que de buena voluntad van ahí y creen, ¿no?, que están haciendo un bien y juegan su papel. Yo también he sido observadora electoral internacional, por ejemplo, en el año 2006 en México, y no me considero cómplice del fraude y sé que hay unas limitaciones y seguramente los jefes de delegación marcaron línea en connivencia con la agenda que traía el señor Luis Almagro. Pero ha habido varios informes que han demostrado cómo, bueno, luego las personas responsables de hacer los informes de la OEA pues han mentido, han manipulado datos, no han tomado en consideración otros datos importantes de manera, pues, digamos, deliberada. Y esto habla, de una voluntad política de no respetar la soberanía del pueblo boliviano, que fue votar por Evo Morales. Déjame ir a un tema que planteó Cristina Kirchner en uno de sus discursos ahora que la han estado, en estos meses que la han estado, digamos, persiguiendo, donde ella dice que el Poder Judicial pues, es un grupo de presión y un grupo de interés, y propone que los magistrados sean electos por voto popular. Híjole, a mí esto sí me hizo ruido, porque me parece que justo los jueces, en teoría, por lo menos pueden hacer lo que pueden hacer porque no están sujetos a presiones políticas. En la medida en que sus decisiones tengan que estar sujetas a la popularidad que eventualmente puedan tener por sus acciones, yo pienso que se corrompe toda la idea, digamos, por algo no se ha hecho en prácticamente ningún país del mundo. En Bolivia creo que implementaron eso. Bueno, pero en ciertos, solamente en ciertos niveles. Sí. ¿No? Claro que plantea unos debates, ¿no?, filosóficos sobre el origen de la legitimidad del poder, pero podríamos ver al revés. ¿Qué sucede cuando tenemos un poder judicial, unos jueces que están dictando sentencias que van en contra de las mayorías sociales? Pienso, por ejemplo, en temas de género en el caso del Estado español, ¿no?, con sentencias como la de La Manada, famosa, ¿no?, que fue no considerar un delito tan fuerte de violación, ¿no?, una violación masiva o colectiva de varios tipos contra una chica, y esto desató manifestaciones muy grandes en todo el territorio. Entonces también, si tenemos unos jueces con ese poder y sabemos que tienen un sesgo conservador y las sociedades van por otro lado, también tiene que haber algo para que esas personas rindan cuentas, ¿no? Para también, de todos modos, esto de la independencia judicial, que los jueces son ideológicos, ¿no? No, eso es una fantasía. Son fantasías, claro, porque luego hay organismos de poder judicial que están pues condicionados por la elección política. Yo creo que cualquiera que te diga que no tiene ideología está mintiendo. Es la peor trampa, ¿no? Decir, no, yo no tengo ideología,
yo no actúo con una agenda política determinada, ¿no? Ahora, para ya cerrar, porque ahorita tienes tu presentación en la feria, ¿cómo detectar? O sea, ¿cuáles serían un poco como las señales de alarma de aquí se viene un loafer? Porque también cualquier político puede decir, me están haciendo loafer, ¿no? ¿Dónde realmente podemos decir, aquí ya se cruzó una línea, estamos en un escenario de loafer? ¿Cómo detectar eso? ¿Y qué hacer ante eso? ¿Qué hacer? Porque el evitar eso necesita como que articularnos a todos, a los medios, a la sociedad civil, a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando empezamos a ver en diferentes medios de comunicación al unísono un mismo tema que se posiciona de manera clara, por ejemplo, el caso de la falta de medicinas en México, que sí era cierta, ¿no? Que había un desabasto por motivos X, pero expresado en estas protestas de los padres de los niños con cáncer que van y además ponen una denuncia ante la fiscalía, van y aprovechan un momento político determinado y además eso es el tema durante no sé cuánto tiempo en portadas de diferentes medios. Cuando en este país ha habido desabasto de medicinas, cuando ha habido casos flagrantes, ¿no? Recuerdo, ¿no? En el caso de Veracruz, que se publicó en su momento, hace años, que había niños que habían recibido agua destilada en lugar de quimioterapias, que eso es otro escándalo brutal. Una quimioterapia que se administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Que ameritaría pues también gran cobertura mediática cuando ves a quién apuntan, ¿no? Las responsabilidades, cuando ya hay una presunción de culpabilidad o es que hay un intento de buscar la cabeza de determinadas personas, yo creo que ahí tienes que sospechar. Ahora bien, si se arma un procedimiento judicial por una persona por corrupción, que es el gran tema, ¿no? Siempre presente o casi siempre en el lawfare, y efectivamente se va comprobando que esa persona ha incurrido en delitos de corrupción, cohecho, peculado, etcétera, etcétera, pues claro, ahí no habría lawfare, ahí lo que hay es un corrupto que trata de lavar su cara. Claro. Arantxa, pues si quieres vamos yendo porque ya va a ser tu presentación. Muy bien.